Mi nombre es Guillermo Delgado, soy miembro de Influencia Perú y hoy día estoy con el profesor Aldo Ramírez. Quisiera empezar presentándolo. Buenas noches, profesor, antes que nada. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. El profesor Aldo es profesor en la Universidad de Lima. Él ha dirigido lo que hasta hace unos meses fue el Centro de Estudios de Economía, Banca y Finanzas en la misma universidad. También ha dictado cursos en Centrum PUC y además ha trabajado en la SUNAT por 25 años en planeamiento estratégico y operativo. Creo que la presentación dice mucho de usted y de nuevo agradecerle por el tiempo que nos está brindando ahora para tocar algunos temas relacionados con economía, especialmente con los tributos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, profesor, nos gustaría empezar abordando el tema de manera directa. Específicamente, queremos hablar de los impuestos porque es un tema que ha estado sonando últimamente y quisiéramos entender un poco mejor qué son los impuestos, para qué sirven, por qué los utiliza el Estado. Bueno, los impuestos tienen tantos años como casi la humanidad, ¿no? Como las civilizaciones más antiguas. Los impuestos son la mejor manera que tienen los estados, los gobiernos, las representaciones de la ciudadanía de poder financiar la obra pública, ¿no? Básicamente es la única, ¿no? La única sana, ¿no? Es decir, los recursos del Estado se obtienen de impuestos, ¿no? Adicionalmente pueden obtenerse de deuda o de cosas así, pero las deudas hay que pagarlas. Entonces, la riqueza que se genera en un país, una parte de la riqueza que se genera, se contribuye para el bien común, ¿no? Entonces, el origen de los impuestos es el bien común, el hacer obras para que todos puedan beneficiarse de ellas, ¿no? Entonces, pensemos en los impuestos como una manera de ahorrar trabajo y de ahorrar esfuerzo de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, si las personas que viven en un determinado lugar necesitan una carretera, no van a hacer una carretera ellos y que los vecinos del pueblo, bueno, la gente del pueblo vecino haga otra carretera y la gente del otro pueblo haga otra carretera, porque eso es prácticamente imposible, ¿no? Coordinar todos los esfuerzos es muy difícil, ¿no? Y uno haría una carretera paralela a la otra, no se tocaría, ¿no? Además, ineficiente, ¿no? Porque Absolutamente convendría ineficiente. más invertir en Por la una escala, carretera. claro. Ujú. O sea, por temas de economía de escala es mucho más eficiente hacer una obra grande, ¿no? Donde se ahorra, pues, en costos, obviamente, porque, digamos, es mucho más barato producir algo grande que producir algo pequeño 20 veces, ¿no? Entonces, básicamente es la única manera que tienen los estados hoy en día de poder cubrir todas las necesidades para hacer obra pública, para prestar servicios públicos, para atender a la gente, ¿no? Desde educación, salud, ¿no? Y todos los servicios que brinda el Estado a la gente, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente a nadie le gusta pagar impuestos, bueno, a la mayoría a nadie le gusta pagar impuestos, pero es la única manera que tenemos de financiar al Estado, y el Estado es la única manera que tiene de financiarse para hacer obra pública, ¿no? Entonces, no es una pregunta muy relevante decir o plantearse qué podríamos hacer sin impuestos, porque no tiene caso, ¿no? Es como plantearse la pregunta de que, bueno, podríamos vivir sin oxígeno, eventualmente, ¿no? Pero no sé, pues si te convirtieras en otra cosa, pero igual, la sociedad moderna, tal como está en todo el mundo, ¿no? Todos se financian con impuestos, ¿no? Pensar en un esquema de financiamiento alternativo es utópico y es inútil, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Perfecto, gracias. O sea, partiendo ahora de la explicación que nos ha dado de para qué sirven los impuestos, me gustaría abordarlo desde la perspectiva que usted pudo haber tenido trabajando en la SUNAT, ¿no? Se escucha mucho sobre que son las empresas grandes las que tienen que tributar, que al final subir los impuestos solamente afecta a los formales porque son los que tributan y termina desincentivando de que las personas se sigan formalizando y luego crece la informalidad. ¿Podría comentarnos un poco acerca de su experiencia? ¿Qué es lo que en Claro, realidad ese mira, mito es real? sí, exacto, ¿no? Estamos llenos de mitos, ¿no? Uno de los mitos que abunda es de que el gobierno tiene suficiente cantidad de dinero y que todo se va en corrupción y eso. Bueno, puede ser, pues la corrupción es grande y todo lo que quieran, ¿no? Pero los ingresos del Estado peruano son ingresos paupernos, ¿no? Paupernos, o sea, Perú recauda 13,2% del PBI. Eso es lo que recauda, ¿ya? En el año 2020. El año anterior fue 14,2%.
hace 25 años, desde la reforma tributaria, nos movemos alrededor del 13%. Años más auge económico, cuando la minería está mejor, pues la minería es la actividad más importante que tenemos, nos guste, no nos guste. Otro tema es que hay que regularla mejor, que hay que hacer que sea una minería más limpia, más ecoamigable, ¿no? Que respete pues a la gente, ¿no? A las personas que viven en los alrededores. Pero no podemos vivir sin minería. Lamentablemente los periodos de auge económico del Perú están ligados a la minería y es nuestra triste historia, ¿no? Nos guste o no. Pero bueno, el hecho es que los ingresos de Perú son paupérrimos, ¿no? Solamente recaudamos más que Guatemala y que Bolivia, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos, ¿no? En toda En términos, Latinoamérica, perdón, discúlpeme, en términos de presión porcentaje del PBI. Ah, ok. sobre el PBI. O sea, esa es la manera en la que se calculan los ingresos tributarios, se llama presión tributaria, ¿no? Es un ratio simple que se toma entre lo que se recauda en total entre todo el PBI, ¿no? O sea, todo lo que se produce en el país en un determinado año. El Perú es bajísimo, ¿no? Argentina va por 30%, Brasil es casi 30%, el promedio de los países de la OCDE, los grandes países, es 34%, el promedio, ¿no? Lo que quiere decir que hay países que recaudan mucho más. Ahora, puede venir pues después una discusión filosófica si es conveniente que de toda la riqueza que se genera se extraiga más de 40%, de 30%, pero eso es otra cosa. El hecho es que nosotros no podemos vivir con un mito como ese de que en el Perú hay mucho dinero y que el dinero solamente se gasta mal. Bueno, sí, pues puede ser que se gaste mal, pero no es que tenemos mucho dinero. Los ingresos del Perú son paupérrimos, es 13%, nos hemos movido alrededor del 13% desde hace 25 años, ¿no? Y no es un tema que tenga que ver con la eficiencia de la SUNAT o con que hay demasiada evasión, eso es otro mito, ¿no? O sea, acá ya estamos llenos de mitos, ¿no? Yo tengo estudiando el tema, pues, varios años, ¿no? Y entonces todo lo que yo veo es discursos son populistas, ¿no? Incluso la reforma es una reforma populista porque es efectista, pero no efectiva, ¿no? ¿Qué daría plata en el Perú? ¿Quitar las exoneraciones? Sí, probablemente quitar las exoneraciones nos arrojaría pues un par de puntos, ¿no? Es decir, subir de 13 a 15, pero no nos lleva pues de ninguna manera ni siquiera al nivel de Chile, que tiene 20%, ¿no? Y en el caso de Chile, que tiene 20%, es porque ellos quieren, porque la tasa del impuesto a la renta chilena es 15%, la de Perú es 27%, o sea, casi el doble, ¿no? La tasa del impuesto a la renta a los beneficios, ¿no? El impuesto a los beneficios de las empresas. Entonces, de todos estos años y de todos los estudios que he hecho, de todo mi trabajo de investigación, que al final vivíamos con el mito también de la coerción, ¿no? De que solamente apretándole el pescuezo a las personas iban a pagar y eso ya pues hace 30 años que se viene investigando todo lo contrario y está demostrado que la gente contribuye también voluntariamente, ¿no? O sea, no necesitas obligarla y la gente igual contribuye, ¿no? El caso de los experimentos que he hecho yo aquí en Perú, son 400 personas, ¿no? Y se les daba dinero y las personas, bueno, decíamos, a ver, pues, ¿cuánto le das de tu dinero al Estado peruano, no? La hipótesis inicial era que no le iban a dar nada, ¿no? Porque dado que le pagabas a esas personas una movilidad para que vengan, ¿no? Y luego se hacía un experimento que le dabas una dotación, ¿no? Y de esa dotación ellos podían dar voluntariamente lo que ellos quisieran al Estado peruano, lo que ellos quisieran, ¿no? Y la gente da. Y la gente da y la gente contribuye, ¿no? Porque tiene, digamos, una conciencia de que eso va a obra pública y de que ellos van a usar los servicios públicos. Entonces, sí, sí, no hay un problema por eso. O sea, cuando se habla en el Perú de evasión es porque se está haciendo un mal cálculo simplemente. ¿Ya? El mal cálculo Mal está. cálculo, ajá. ¿A qué se Sí, refiere? eso. Es que la gente dice, no, es que se va de un montón del impuesto a la... Mira, la única diferencia que hay entre el Perú y los países vecinos, por ejemplo, es que el Perú tiene 75% de informalidad laboral. ¿Ya? Todos los países del mundo, todos, ¿ya? El mayor peso de su recaudación tributaria está en la renta personal, es decir, en lo que las personas que trabajan pagan, ¿ya? Y en el Perú ese sistema es incluso obligatorio y por terceros, es decir, ni siquiera uno tiene que hacer una declaración al final del año y decir, ya voy a calcular cuánto me toca pagar, no, porque te lo retiene el propio empleador. Pero claro, pues no hay empleador, pues se das cuenta, no hay empleador, o sea, en el Perú de cada 100 75, de cada 100 personas que trabajan, 75 no pagan, pues, ¿no? ¿Pero por qué no pagan? Dice, entonces, ¿quién está evadiendo? Las MIPES, ¿no? Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que lamentablemente no es porque sean malvadas, ni porque sean, ¿no? Unas evasoras, ¿no? Es una cuestión de supervivencia, son pequeñas y no tienen, ¿ya? Para cubrir
todo para poder pasar la valla que significa, ¿no?, pagar impuestos en el Perú, ¿no? Los impuestos en el Perú, en realidad, ¿no?, la formalidad laboral es carísima y la valla es altísima. Es decir, una MIPE o una PYME no va a pagar pues 16 sueldos anuales, no puede pagar pues indemnizaciones por despidos, no puede pagar licencias por maternidad, no puede pagar vacaciones, eso es absurdo, ¿no? Entonces, la única manera que tiene para sobrevivir es contratar a esa gente no estando en planilla, pues, ¿no? O sea, la pone en negro, ¿no? Entonces, y bueno, entonces si pensamos que la SUNAFIL tiene la solución, ni aunque contrataras a 20.000 inspectores para la SUNAFIL, lograrías pues una labor sin fin. No se puede, pues, ¿no? Y aunque lo hicieras, Sí, matarías a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y lo que yo estoy repitiendo no es un mantra liberal, ¿no? Porque ahí van a decir, seguramente, pues la gente de izquierda va a decir, ese maldito neoliberal, ¿no? Tú no quieres que la gente trabaje sin derechos. No, es una cuestión de pragmática, ¿no? Es una cuestión práctica. O sea, no se puede, ¿ya? O sea, si nosotros tuviéramos empresas grandes que pueden pagar todas esas cosas, que las hay, ahí está trabajando, pues el 25 de los 100, ahí trabajan 25, pues. El problema es que la mayoría de las empresas en el Perú son empresas pequeñas, pues. ¿Ya? O sea, miren, ¿no? Yo hice este estudio hace 6 años o 5 años, ¿no? El 98% de las empresas que operan en el Perú son pymes, ¿ya? De esas, ¿ya?, el 96% de ellas son empresas familiares, ¿ya?, personales o familiares, es decir, un dueño, él y su familia, o solo él, ¿no?, o él y la esposa, o él y los hijos. O sea, eso es lo que hay, ¿ya? Es una empresa familiar, ¿ya? Y de todas las empresas que producen en el sector informal, el 97% más o menos, miren, 98, 96 y 97, o sea, como para que les haga un promedio ahí, son del sector servicios, ¿ya? O el famoso NSP, ¿no? Otras actividades no consideradas. ¿Qué quiere decir eso? Comercial, ¿no? Ventas, pequeños bazares, boutiques, bodegas, ¿no? Negocios pequeños que son para supervivencia de la gente. O sea, a eso no le vas a pedir, pues, que pague, ¿no? Que tenga, pues, extintores en cada esquina, ¿no? Ni que tenga lactario. Pero esas son las normas peruanas, pues. Son absurdas, o sea, son normas para un país como, para la realidad que viven estas por empresas. supuesto, o sea, Claro, con mucha ingenuidad, pues los abogados, y no estoy hablando mal de los abogados, ¿no? Pero los abogados que se meten a hacer leyes creen que la realidad se va a adaptar a la ley, pues, ¿no? Y la ley es un pedazo de papel, pues, ¿no? La realidad no se va a adaptar a la ley, ¿no? claro. Ahora, tampoco puedes hacer leyes para que persistan los problemas de siempre, pero es ingenuo también pensar, ¿no?, de que tú vas a conseguir con solamente tu voluntad el cambio de las cosas, ¿no? Las cosas van a cambiar y conforme vayan cambiando podrás adaptar la ley y hacerla más rigurosa, ¿no? Pero Claro. por lo, Ujú. por lo pronto, a ver, yo siempre digo esto, ¿no? A ver, miren, cuando la gente se queja del desempleo y del desempleo, o el del empleo ¿no?, o un empleo precario, como se quejan los europeos, porque los europeos se quejan mucho, ¿no? Desde hace unos años que España inició su reforma, ahora hay más empleo en España, o se ha reducido el desempleo, pero se quejan de que es un empleo precario. Si ellos no pueden tener un empleo formal, ¿qué les hace pensar a la gente aquí en el Perú que nosotros podríamos? ¿Ya? Si nuestra educación es peor, ¿no? Nuestros trabajadores son menos productivos, han recibido una mala educación a comparación de la educación española, entonces no se puede, pues, ¿no? Y además somos un país con un ingreso medio que es ni la mitad del español, ¿no es cierto? Entonces, si ellos tienen ese tipo de empleo precario, ¿por qué no lo tendríamos nosotros? Yo no digo que lo tengamos, lo que digo es que no puedes quejarte esperando, ¿no?, que la realidad se transforme a tus deseos, ¿no? Entonces, yo lo que siempre digo, cuando comparan Europa y Estados Unidos, yo en Estados Unidos nunca he visto huelgas masivas de gente quejándose por no tener 30 días de vacaciones, ¿eh? O no sé si tú las has visto, vive, ¿no? Pero pásame el link para verlas, porque yo nunca he visto, ¿ya? Ni tampoco he visto que los trabajadores norteamericanos se quejen porque los han despedido pues, arbitrariamente, ¿no? No los han indemnizado, ¿no? La gente llena su cajita con sus cosas y se va, ¿no? Y busca otro. Precisamente esa flexibilidad en la contratación es lo que permite esa flexibilidad en el despido, es lo que permite también flexibilidad en la contratación, ¿no? Pues es fácil despedir, pero también es fácil contratar, entonces la gente va a encontrar trabajo, ¿no? Claro, Y eso, ese punto que acaba de mencionar, para no irnos de mucho del tema, pero mencionar, por ejemplo, el hecho de que la flexibilidad en el despido también podría llevar
de repente a que algunos trabajadores, empleadores, no se comprometan con la capacitación de de sus Ah, trabajadores, ¿no? sí, Y sí, que al fin y claro. al cabo no lleguen a ser más productivos, si no tengas Claro. una masa laboral que sigue Ujú. manteniéndose en ingresos bajos, ¿no? Ya, pero Y no, mira, no es más claro, productivo. pero para rematar el tema, ¿no? A ver, yo he trabajado un montón de años, ¿ya? Entonces, capacitar trabajadores cuesta. Entonces, ¿ya? Y es penoso. O sea, cuando tú tienes una empresa donde realizas un cierto tipo de actividad que implica, ¿no? Maestría en algo, es decir, saber hacer algo, ¿no? ¿Ya? A ti no te conviene que el empleado se vaya. Cuando el empleado aprende a hacer las cosas, no te conviene que se vaya. Pero de nuevo, pues estamos hablando de un sector reducido de la capacidad productiva peruana. El resto están en servicios. Si el que me avisa que, señora, por favor, el que vende en la boutique se va, consigo otro y el nivel de productividad va a ser básicamente el mismo. ¿Te das cuenta? Entonces no puedes pensar que una boutique lo va a capacitar en ventas pues, a un trabajador, ¿no? El problema sigue siendo la escala. La escala es muy pequeña y de eso no puedes escapar. Pero para rematar el punto del fondo, es la única diferencia que hay entre Perú y los demás países es que aquí no hay gente que pague impuesto a la renta al personal, pues. Entonces, si todos los países sustentan su ingreso, ¿ya? En la renta personal, en la renta física, en la renta de las personas físicas, ¿no? Lo que se llama renta de personas físicas, entonces no puedes esperar pues, tener una presión tributaria como la OCDE, pues. No la vas a tener, ¿ya? La carga fiscal a las empresas grandes aquí ya es grande. Y eso no estoy haciendo una defensa de las empresas grandes. Las empresas grandes son terribles en el Perú. La mayoría se concentran en oligopolios o tienen incluso situaciones monopólicas. Nuestra regulación es flojísima, ¿no? Sospechosamente floja, ¿no? Es Sospechosamente flojo. pésima, ¿no? Es pésima, ¿no? Entonces, has visto que, sin mencionar necesariamente, ya todos sabemos, ese grupo que empieza con I, ¿no? Se compró todas las farmacias del Perú y ahora las tiene todas. Entonces, eso es un monopolio, ¿no? Y luego, lo peor, no se integran solamente horizontalmente, se integran verticalmente también. Es decir, compran cines, colegios, o sea, todos unos conglomerados económicos que en otros países no existen, ¿ya? Entonces, yo no estoy hablando bien de ellas, ¿ya? Tampoco, entiendan. Pero yo conozco la SUNAT, pues, ¿ya? Y cada empresa grande que hay en el Perú, ¿ya? Cada empresa grande que hay, de las 5.000, 6.000, de las 2.000 más grandes, tienen dos auditores de la SUNAT metidos viviendo ahí todo el año, ¿ya? O sea, a ellos ya los exprimen bastante, ¿ya? La carga fiscal en el Perú, la carga fiscal, es decir, de cada 100 soles que generas de riqueza, ¿cuánto termina yéndose en impuestos? Es 40%. O sea, las empresas, las formales son las que cargan con todo el muerto, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es mucho, eso es mucho, porque si el impuesto a la renta es 30%, ¿por qué la carga tendría que ser 40%? Y es menos, porque es 27% o algo así, ¿no? Entonces, la verdad es que se les tiene ahogadas a esas empresas, ¿ya? Claro, a veces judicializan y no pagan, sí, pues, pero muchas de esas judicializaciones está la gente asumiendo que la SUNAT ha sido absolutamente justa y prístina en esa. Y no es así, pues, ¿ya? Y no es que los auditores sean corruptos, sino que más bien, a ver, actúan en exceso muchas veces. ¿Y por qué? Porque para que no les digan corruptos, pues, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo sencillísimo, ya que es de amplio conocimiento de todo el mundo. Mira, a la Telefónica, ¿ya? La Telefónica tenía dos controversias enormes, ¿no? Que eran como 13.000 millones de soles y se resolvieron hace unos 3, 4 años, ¿ya? Entonces, de esos 13.000 millones de soles, que eran una barbaridad de plata, ¿no? La mitad era porque ellos sí habían, ¿no? Se habían escindido, ¿no? Entonces, salieron una oferta, ¿no? A una oferta de acciones, de productos, y levantaron capital, ¿no? Y este capital que levantaron lo dieron a las empresas pequeñas del grupo, ¿ya? Que estaban, digamos, en una situación financiera no tan buena, pero la Telefónica como matriz, ¿no? Entonces, la plata no era para ella, la plata era para las empresas pequeñas, ¿no es cierto? Y le dio la plata, pero los gastos financieros se los dedujo ella, la Telefónica. Claro, para rebajar utilidad, porque tenía unas utilidades enormes, ¿no? Entonces la SUNAT, ¡pum!, le metió ahí, ¿no? Como 5.000 millones de soles, una cosa así. Y eso lo ganó la SUNAT. Lo ganó porque el Tribunal Fiscal falló a favor, no sé, lo ganó, ¿ya? Pero lo otro, ¿sabes qué era? Era que le habían dicho, oye, no has cobrado, ¿no? Entonces no has tomado las provisiones necesarias, no has tomado las previsiones necesarias antes de aprovisionar deuda. ¿Qué es eso? Que no le puedes cobrar a alguien por el teléfono, no le puedes cobrar, no le puedes cobrar. Entonces dices, oye, lo tienes que declarar en pérdida, ¿no? Entonces, para que te lo descuentes, ¿no? Que en realidad nunca recibiste ese dinero, pues lo tienes que deducir,
¿no? Se supone que tenías que haber hecho más cosas. Entonces la telefónica dijo, oye, pero yo qué más voy a hacer, ¿no? Ya le mandé el recibo y le digo, estás debiendo. Le mando el otro recibo y le digo, sigues debiendo, no me pagas 3 meses. Al cuarto mes te voy a cortar. ¿Qué más quiere que le diga? ¿Que le mande un cobrador para 20 soles? Claro, sale ¿No? mucho más caro hacer todo Exacto, un trámite de exacto. cobranza que Ya, simplemente como que castigar exacto, esa deuda y exacto. bajártela, ¿no? Y Claro. entonces ahí el tribunal fiscal le dio la razón a la telefónica. Y ya, pues está bien, pues. Entonces, ¿hay algo ahí? No hay nada, pues está bien. ¿Ya? Entonces, cuando la gente habla mucho así que así, a las empresas grandes se les perdona, es una cuestión de escala. Las empresas grandes tienen para contratar un abogado y la ley es la ley para todos. Si la bodega no tiene para contratar un abogado, es la triste historia de la humanidad, ¿no? La desigualdad del ingreso. La SUNAT no está para reducir la desigualdad del ingreso, es un problema del desarrollo económico, ¿no? El Perú tendrá que crecer y redistribuir mejor y de repente con eso pues ya mejoramos, ¿no? Pero vamos, hay un montón de mitos por ahí circulando, ¿no? Y uno de ellos es de que acá hay un montón de plata y que se gasta mal, y es mentira, ¿no? Probablemente se gaste Me quedo mal. me quedo ¿No? con eso que nos acaba de comentar, ¿no? Hay un mito sobre que, primero, el Perú recauda mucho y que sobra la plata y que debería no recaudar, dejar de recaudarse porque, digamos, sobra la Ah, plata y no se gasta bien, ¿no? Y lo segundo es que las empresas grandes son las que deberían terminar pagando más en un principio ya cuando lo estamos hacen, viendo que ya lo están haciendo, ya lo exactamente. hacen. Son las únicas que Y, lo hacen. y llevando esto a un tercer punto y ligando esto con lo que se ha estado conversando en los últimos días, último par de semanas más o menos, es sobre las facultades que estaba pidiendo el Ejecutivo Así. para poder legislar en materia tributaria y Absurdo, aumentar ¿no? los impuestos. Sobre eso Absurdo, ¿no? quisiera pedirle algún comentario y Absurdo, ¿no? Sí, sí. sí. Por ejemplo, ¿no? Esto de subirle, pues, el impuesto a la renta, que para empezar va a ser marginal a todas las personas que ganan más de 300.000 soles al año, ¿no? Eso es una cosa ínfima, pues, ¿no? O sea, de ahí no vas a sacar, pero ni para comprar el té, pues, o sea, no sale nada. Pues. En el Perú, la gente que gana más de 300.000 soles al año es ni el 1% de la población, o sea, ni el 1%, ¿ya? O sea, si la nivel socioeconómico A, ¿ya? Que es ingreso promedio de 10.000 soles brutos, ¿ya? Al mes, ¿ya? Que son 120.000, ¿ya? Imagínate, o sea, 140.000 ya se considera 14 sueldos, ¿ya? Para estar en el nivel socioeconómico A, solo necesitas eso, 10.000 soles, ¿ya? Entonces, eso es el 2% de la población. Imagínate quiénes son, cuántas personas en el Perú, y estás hablando que son el 2% junto con sus familias, o sea, el que mantiene a la familia, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas personas hay ahí? Si es el 2% de la población, son 3 por 2 6 son 600.000 personas, más o menos, ¿ya? De esas 600.000 personas será, pues, qué sé yo, pues, será más o menos la tercera parte, ¿no? Más o menos, pues, o sea, 200.000 personas. ¿Ya? 30.000 Supongamos personas. que 200.000 personas en el Perú ganan más de 10.000 soles, ¿ya? De esos, ¿cuántos ganan más de 20.000 soles? Eso es una broma, pues. De ahí no va a salir nada. Pues. O sea, eso es solamente para dar la impresión de que estás exigiéndole a los ricos, entre comillas, ¿no? Que contribuyan con los, que sean más solidarios, ¿no? Pero de ahí no sale plata, pues, ¿no? De ahí no sale nada, eso no va a mover las agujas para nada. Después, cambiar lo de los alquileres, ¿no? Eso también es una nada, pues es una cosita de nada, ¿no? Eso no va a mover, esos cálculos de 12.000 millones de soles al año. Hágame el favor, pues yo he trabajado años en la SUNAT, ¿no? Eso es una cocina, pero tremenda, pues de ahí no va a salir. Miren, si sale la tercera parte, si llegan a hacer todo eso y sale la tercera parte, ya que bailen, ¿no? Y ya, pues sí, 3.000 millones de soles, 4.000 millones de soles, de los 120.000 millones que es la recaudación anual, ¿qué son, pues? ¿Qué son 4.000 millones de soles? No son nada. Pues. Eso no te va a aumentar en nada, o sea, da risa. Lo otro son las exoneraciones, realmente la única exoneración que es fuerte, ¿ya? Y que sí, digamos, generaría una mayor recaudación, por lo menos se subiría un punto y medio de recaudación del PBI, es la de la selva, de zona de selva y frontera. Pero ahí está Loreto, y Loreto no lo va a querer hacer, es por una cuestión política, no lo va a querer hacer. San Martín lo hizo, sí, pues, pero San Martín es más pequeño, tenía, digamos, una masa crítica a favor de que se quitara el IGE, está más comunicado, ¿no?
Ese es un punto, ¿no? Loreto Claro, está completamente aislado, ¿no? O sea, San Martín tiene carretera, pues, ¿no? O sea, puedes claro. ir, pues, a Chiclayo, ¿no? Puedes moverte, ¿no? Loreto está completamente incomunicado. Es un tema político, ¿no? Solamente si ellos lo quieren, ¿no? Ahora, que les dijeran, supongamos que hiciéramos esto, ¿no? Como San Martín. Este, quítame la exoneración, pero parte de ese dinero, de lo que se recaude, viene a mí como gobierno regional. Yo confiamos en los gobiernos regionales. Esa es mi pregunta. Se van todos a la cárcel. O sea, lo que tenemos es un desfile de los de los gobernadores regionales a la cárcel, ¿no? O sea, yo no sé si va a ser peor, ¿no? La corrupción va a ser peor. Y claro, hablamos de cantidades grandes de dinero, entre comillas, ¿no? De nuevo, ¿no? Para lo que todo un país necesita en infraestructura y en esas cosas, sigue siendo muy poco, muy bajo, ¿no? El ingreso. ¿Ya? Entonces, el tema fundamental en materia tributaria es la renta de las personas físicas. En el Perú no hay renta de personas físicas. O sea, tiene que pasar por un proceso de formalización, de que las empresas cambien de escala, que crezcan, ¿no? Que deje de haber tantas MIPES. Entonces, no es una cosa que va a tardar pues un año, ni dos, ni tres, ni cinco, ¿ya? Hay muchas cosas ahí que entorpecen, ¿no? ¿Ya? Entonces es difícil, ¿no? Es un problema Bastante, de bastante largo. claro este último punto, y me gustaría entonces como redondear esta idea última Ujú, respecto a la tributación, ¿no? Estamos hablando y ujú, hemos hablado bastante y largo y tendido sobre la tributación de las empresas y cómo países que tienen una recaudación mayor, como el ejemplo que nos estaba dando, por ejemplo, de Chile, el impuesto que pagan las empresas en porcentaje es mucho menor que el que es la tiene el Perú, mitad, ¿no? es la mitad, Entonces, sí. Mm. eso, digamos, es un diagnóstico de lo que podría hacer el Perú para poder aumentar la Mm, recaudación por el lado de las empresas si es que se quiere hacer, ¿no? no, Si es, yo no ¿no? haría eso. Ahora, eso sería es también o sea, decir que porque no hago A va a suceder B, o sea, eso es, disculpa, no quiero hablar, me parece ingenuo, ¿no? O sea, no porque, o sea, la famosa curva de Laffer, ¿no? De repente estamos cobrando mucho y bajamos la tasa y va a aumentar la recaudación, ese es un chiste, eso no ha pasado en ninguna parte, ¿no? La curva de Laffer tiene cero, así, cero evidencia empírica en el mundo. En ningún país del mundo has bajado la tasa de un impuesto y aumentado la recaudación del impuesto, ¿no? Y además, Laffer la ideó para el impuesto a la renta de las personas naturales, no para las empresas. O sea, decía, las personas se sienten, ¿no? Atacadas, ¿no? Se sienten, ¿no? Prácticamente confiscadas, ¿no? Entonces, de repente, bajando esa tasa, lo que vas a conseguir es que las personas que no entran al sistema ahora entren porque sienten Claro, pero que se trata más no justo. necesariamente la tasa del impuesto solamente, ¿no? Sino Ujú. también las obligaciones que tienen las empresas, como por ejemplo tener que pagar vacaciones, tener que pagar Claro, pero eso es algunas laboral. cuestiones. Claro, ¿no? Claro. Digamos, pero digamos, esas son reformas que tendrían que verse por el lado de las empresas, que Eso. es, digamos, un paquete que aplica y digamos como que compete solamente a las Sí. empresas, ¿no? A ver, Pero por mira, otro lado, sí. digamos, lo que usted nos está comentando es que una mayor como digamos, deberíamos prestarle un poco más de atención a la recaudación de las personas, que pasa específicamente porque éstas terminen incrementando su productividad, el nivel de ingresos, para que puedan tributar más, porque como nos está Mm, explicando, mm. son las mismas empresas las que retienen estos impuestos. Entonces, ir por este lado también sería una alternativa para poder aumentar la recaudación A que ver, tiene el Estado, ¿no? nosotros necesitamos empleo formal, ¿ya? Ujú. Pero yo no sé si el empleo formal que necesitamos es un empleo como el que tenemos ahora. Ahora, prefiero que me den 2 soles de impuestos al mes a que no me den nada, ¿no? Entonces, ¿ves? Incluso como tú dices, sí, pues si la tasa fuera menor, ya, ahí sí, ¿no es cierto? Si las prestaciones que tuviera que hacer la empresa, o sea, la empresa tiene que sacar de su bolsillo mucho para tener un trabajador formal, ¿no? Entonces, esas ya no son regulaciones tributarias, no son regulaciones del mercado laboral, ¿no? En el Perú hace falta una reforma laboral hace 25 años, ¿ya? Hace 30 años, o sea, no hay manera. El Perú tiene unas leyes laborales suecas con una productividad subsahariana. Eso es lo que hay, pues, ¿ya? Nuestra productividad es bajísima, ¿ya? ¿Ya? Pero exiges, pues, prestaciones de la empresa, ¿no? Como si estuviéramos en Suecia, ¿no? Y los empleados todos tuvieran pues una formación envidiable, ¿no? Capacitaciones permanentes, una alta productividad, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Ni siquiera Suecia, o sea, compáralo con Finlandia, con Dinamarca, ¿no? Entonces, es ridículo, ¿no? La legislación laboral en el Perú, pues, tiene que ser revisada. Si los españoles la han revisado, o sea, imagínate, si ellos la han revisado, la tenemos que revisar nosotros, ¿no? No hay manera, o sea, para poder meter a esa gente a la formalidad,
tienes que pensar en que en el empleo juvenil, las generaciones que vengan no pueden tener las mismas prestaciones formales, ¿no? Los mismos derechos laborales, entre comillas, que los grandes, ¿no? Que los adultos, la gente vieja. Y no es una cuestión de discriminación, es pragmático nada más. Tiene que hacerse por otra manera, vas a seguir revolcándote en el lodo, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, hay mucha gente que enfrenta ese tipo de problemas con dogmas, ¿no? O sea, la gente es de fe, ¿no? La gente tiene fe, fe en Marx o fe en Friedman, ¿no es cierto? Bueno, Friedman, no me lo metan a Friedman, porque yo lo admiro. Digamos, fe en, no sé, pues en Popper, ¿no? En alguien, porque Popper también es un capo, ¿no? Pero era un pensador social, no era un economista. Pero la gente va a ese tipo de discusiones sin evidencia en la mano, ¿no? Y la evidencia lo que te dice es que aquí no se puede, pues, si tienes una baja productividad y un exceso de mano de obra, no puedes tener vallas altísimas de ingreso al mercado laboral, porque vas a tener el problema que tienes ahora, ¿no? La informalidad del Perú es probablemente la peor, es peor que la de Bolivia, ¿ya? Es casi tan mala como la de Paraguay. O sea, ¿de qué estamos hablando ya, no? O sea, ya no tienes referentes OCDE, pues tus referentes son el África subsahariana, o sea, eso es terrible, ¿no? O sea, así pretender entrar a OCDE como queríamos, eso es una broma, ¿no? Nunca vamos a cumplir con los indicadores, ¿no? Si seguimos actuando como lo hacemos. Perfecto, Esa es mi gracias. impresión. Gracias, profesor, por todos estos comentarios. Me gustaría terminar con una breve reflexión y aquí tomar las Ujú, palabras que nos ha expresado a través de esta pequeña entrevista, y es ujú. que no existen recetas mágicas, ¿no? Lo que necesitamos es atacar el problema de diferentes flancos para ir Por supuesto. solucionándolos y no tener una visión cortoplacista de querer resolver el problema ya, porque no es real, sino una planificación más a mediano y largo plazo, que es lo que al fin y al cabo terminaría eh, formalizando más a las empresas y a las personas para que puedan pagar más tributos Exacto. eventualmente, y que Ujú. es lo que todos queremos, que estos tributos sirvan para que el Estado los utilice en producir bienes públicos, ¿no? Yo lo que te diría en resumen de esto es, todos estos problemas necesitan modelo, regresión, datos y regresiones. El resto es por gusto, ¿ya? O sea, son discusiones, son charlas de café, ¿ya? Y los problemas son serios, pues. Entonces a los problemas hay que ir con, ¿ya? Evidencia. Modelo, data y regresiones, ¿ya? Entonces tienes que llevarme evidencia. Tú me llevas evidencia, hacemos, pues, esto, ¿no? Pero el resto son cuestiones dogmáticas, ¿no? Es como dos señoras, ¿no? Es una señora con un manto, ¿no? Con una Biblia en la mano y el otro con el capital en la mano y se están agarrando a librazos, ¿no? Entonces eso, pues, es absolutamente inútil, no nos va a conducir a ningún lado, ¿no? Entonces, eso a mí me apena muchísimo, ¿no? Me apena muchísimo porque tenemos 25 años esperando las reformas de segundo piso en este país. No hemos hecho ninguna, ¿no? Ni Efectivamente. gobiernos ni liberales, entre comillas, ni gobiernos de izquierda, entre comillas, ninguno ha hecho reformas, ni las quieren hacer, aparentemente. Efectivamente. Muchas gracias, profesor, por todo lo que nos ha comentado ahorita. Ha sido bastante ilustrativo y creo que nos ha ayudado a aterrizar mejor los conceptos y Ujú. ejemplificarlos en la realidad, que es lo que muchas veces queremos hacer. A veces hablamos mucho, pero no entendemos bien lo que sucede en la práctica, y ahora con sus experiencias nos ha podido comentar esto. Le agradezco nuevamente por el tiempo que nos ha brindado en la entrevista. Esperamos contar con su participación más adelante otra vez. Por supuesto, más bien muchísimas gracias a ti, Guillermo, y de verdad que es preocupado, ¿no? Porque la discusión sea una discusión seria, técnica, y que podamos todos mejorar, porque al final todos queremos que esto mejore, ¿no? Cuando nosotros discutimos y discutimos, en realidad la gente en lugar de buscar los puntos en consenso, solo busca diferencias, ¿no? Es lo Entonces, que vemos mucho ahora, ¿no? exacto, entonces todos queremos que esto mejore. El tema está en que yo no puedo ir a la discusión de la mejora ya empuñando un libro, pues, ¿no? Un dogma, una fe, ¿no? No, pues sea de color rojo, sea o con una cruz en la portada, eso es inútil, ¿ya? Tráeme modelo, data y regresiones. Entonces ahí podemos hablar, ¿no? Ahí nos sentamos y vemos qué cosa es mejor. El resto es inútil, ¿no? Entonces por eso deberían sacarlo de las manos de los políticos, de verdad, porque nos están llevando por el mal camino, la verdad, ¿no? Nos están llevando al despeñadero, para decirlo de otro modo. Más bien, muchísimas Perfecto. Nos gracias. quedamos con este mensaje. Excelente. Muchísimas gracias, man. Perfecto, hasta luego. Gracias por su tiempo y a todos los que nos han acompañado en esta entrevista. Espérenos porque vamos a seguir sacando más material, más entrevistas, y gracias por su tiempo. Hasta luego.